¿Qué tal amigos? Soy Marta Briceño del canal Conciencia Cósmica. Bienvenidos una vez más a esta entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Hoy nos encontramos con Paola Juárez. Nos conectamos con ella desde Florida, Estados Unidos. Paola, muchas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación al canal Conciencia Cósmica y gracias también a todas las personas que en este momento nos están viendo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marta, muy contenta de estar aquí contigo y bueno, y con todos ustedes que están viendo el programa. Paola Juárez es una contactada, tiene una experiencia muy grande, directa sobre varios temas que nos van a compartir en el día de hoy. Quisiera preguntarte, ¿cómo inicias tú en esta parte del contacto, de la espiritualidad, de la reconexión con nuestro ser? Bueno, más que contactada, yo podría decir conectada, porque siento que hay una, quizás no diferencia, pero cuando uno está conectado, ya lo traes, ¿no? Desde que eres pequeño y bueno, de cierta forma en algunos momentos eres más lúcido de esta conexión. ¿Cómo empiezo? Bueno, realmente no empiezo, es algo que siempre se me ha dado, no es una situación que de un momento a otro llegó la conexión, sino que obviamente en algunas etapas de mi vida fue más fuerte y en otras fue con menor cantidad de conexión, de fuerza, ¿no? En esta comunicación. Sin embargo, pues fui retomando ya mucho más grande, porque bueno, al principio me daba pues miedo entrar a esta comunicación, porque ya sabes que pues muchos, digo, cuando eres pequeño no tienes prejuicios de lo que estás viviendo, simplemente lo sientes, lo ves, lo palpas en tu vida, y cuando preguntas a los adultos pues no te saben responder en sí mucho, ¿no? Al menos que tengas a una familia que esté ya con este proceso más avanzado, ¿no? Paola, ¿a qué edad inician tus experiencias? Yo creo que de lo que me acuerdo, yo creo que como desde los 4 años, probablemente desde antes, pero bueno, el primer recuerdo sí, creo que fue desde los 4. Bueno, ¿y nos podrías compartir algunas experiencias que viviste desde esa tierna edad? Sí, bueno, recuerdo que en una ocasión me acerqué con mi mamá y le contaba que estaba mi abuelo, que no lo conocí por parte de mi papá, y le decía que mi abuelo estaba allí, que quería compartir como algunos temas con ella y con mi papá. Mi mamá, bueno, obviamente se volteó y me dijo, pero ¿qué temas? Y entonces, pues la verdad no recuerdo exactamente qué temas fueron, pero fui contándole cosas que, bueno, a los 4 años realmente no tenía como conciencia de lo que había pasado, pues a lo mejor en la vida entre mi papá y mi mamá, en su noviazgo, cosas así, o que nunca me lo habían contado. Entonces empecé a sacar temas que a esa edad yo no tenía como pues la conciencia, ¿no? Bueno, no sé. En tu caso hubo aceptación, digamos, de parte de tus padres, o sea, acerca de estas experiencias, comprensión. Bueno, yo creo que ha sido complicado un poco el tema, porque, o sea, sí, yo creo que sí fue aceptado, pero también a la vez, pues ellos también tenían miedo, tenían sus propios miedos, ¿no? Entonces, sí fue difícil, pero al final, bueno, ahora entiendo que yo tuve que vivir todo lo que viví para estar hasta el momento en el que estoy, ¿no? En que uno tiene que encontrar ese equilibrio, es personal, ¿no? Porque pues al final, pues a lo mejor ellos me pudieron haber dicho, es que sientes esto o el otro o así, y yo no
en ese momento no hubiera podido entender lo que ahora entiendo. Okay. Bueno, no sé si se explica. No, sí se entiende, porque de todas maneras a esa edad se tiene cierto nivel de ideas, de palabras, y aunque tú las repites porque estás dando un mensaje, pueda que finalmente, como quiera que el mensaje es para otras personas más adultas y que han tenido pues las vivencias directas con esta persona desencarnada que quiere transmitir algo, pues el niño solo transmite casi que como un radio esa comunicación. ¿Se entiende? Sí, claro, y bueno, y no tienes tanto miedo hasta que empiezan a decirte, no, cuidado, que son espíritus malos, o que es el diablo, o que ya te empiezan a meter prejuicios en la cabeza, donde pues empiezas a tener un miedo terrible y dices, híjole, ¿qué me está pasando, no? Y entonces empiezas a bloquear pues lo que tú eres, ¿no? Ese canal, ¿no? ¿Tú qué aconsejarías a los padres que perciben que sus hijos están dándose cuenta de que hay otra realidad, otros mundos paralelos, y tienen contacto, por ejemplo, con seres desencarnados, como en tu caso? Bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado con mis hijos, ¿no? Tan pequeños, y me ha pasado con ellos, ¿no? Entonces, lo primero es no meterles prejuicio, ¿no? Y entender que sí, bueno, hay una facción que hay de esas dos partes, ¿no? Pero benévolas y no tan benévolas, ¿no? Pero que en tu corazón tú sabes a qué vienen. O sea, porque eso yo lo he notado claramente, que cuando alguien no viene con buena intención se siente. Lo percibes, lo sientes, y simplemente sabes que en ese momento tienes que bloquear. Entonces, a mis hijos es lo que he hecho, ¿no? O sea, alguna vez, recientemente, porque antes pues también yo entraba en pavor cuando mi hija me decía algo de, mira mamá, una mujer colgada, y yo, ¡oh! ¿No? ¿Cómo crees? ¿Dónde? No hay nada, y es lo primero que decimos, ay, ¿cómo crees? No hay nada. Entonces decir eso es como decir, ay, estás loco, ¿no? Uh-huh. Ya desde ahí les empezamos a poner ese prejuicio de la locura. ¿Ves? Puede cerrarles la posibilidad de que sí están percibiendo algo que de verdad Exacto. Existe, en otra dimensión, pero existe. Exacto, y por ejemplo, hace un tiempo mi hijo está más pequeñito, me dice, mamá, hay un monstruo ahí, ¿no? Y él estaba súper espantado. Entonces le dije, bueno, de ahora en adelante tú tienes que entender que tú tienes el poder para decirle que se vaya en este momento. Quiero que lo hagas. ¿Y por qué? Porque así es como uno se tiene que enfrentar a ese miedo, ¿sí? Porque en todo en la vida, solamente enfrentando el miedo vas a poderlo superar. En realidad el miedo es uno de los obstáculos más grandes para obtener resultados de lo que nosotros queremos alcanzar, y máximo en esta parte de las prácticas o de las experiencias. Te llenas de pavor de pronto quieres ver, por decir algo, el ángel de la guarda, pero de pronto dices, no, quita que se me parezca. Entonces hay como un conflicto emocional ahí de que si lo quiero ver o tener un contacto con un ser extraterrestre, viene ese miedo. ¿Cómo enfrentas el miedo? Cuando inicié en la meditación, la forma en la que pude enfrentar uno de los miedos, que era un rostro que se acercaba a mí, lo primero que iba a hacer era abrir los ojos. En ese momento, cuando iba a abrir los ojos, escuché una voz detrás de mí. Me dijo, no abras los ojos, necesitas estar con una postura erguida, porque tú sabes que cuando uno medita, bueno, poco a poco como que te vas como cayendo, ¿no? Hacia adelante. Entonces empecé a sentir en ese momento de la parte del coxis hacia arriba, que empezaba como si fueran pequeños choques eléctricos que iban de abajo hacia arriba, subiendo hasta la nuca, y era algo impresionante, es algo que no lo podía controlar, y al mismo tiempo me decía, ponte derecha, enfréntalo y velo a los ojos, tú tienes la potestad para alejarlo de ti. Entonces, eso es lo que hice, claro, con el corazón así, de acelerado, y bueno, además
pues con esa adrenalina que iba cada vez más rápido y la cara esa terrible frente a mí, viéndome con unos ojos, lo recuerdo, tenía así como que parecía entre lobo, pero no sé, no te podría describir exactamente porque era una cara horrible, ¿no? Pero recuerdo que estaba hasta acá y entonces yo le empecé a decir, ¿no? ¿Quién soy? Yo soy luz, ¿sí? Y trabajo para la luz. Y eso es a lo que vine, ¿sí? Y entonces yo también tengo esa potestad para decirle que se aleje de mí. Y desapareció en ese momento. En ese momento se dio la vuelta y se alejó y vi cómo se fue difuminando y simplemente desapareció. Bueno, la situación está así, en que entonces cuando nosotros nos ponemos de frente y tenemos potestad ante esas entidades, porque inclusive esas entidades pueden estar manifestadas también en seres de tercera dimensión, ¿no? Nosotros podemos ver que hay personas que llegan y es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, absorbernos y a través del miedo y a través de la manipulación y a través del sentimiento de culpa, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Vienen y te quieren absorber tu energía a través de eso. A lo mejor ni siquiera, o nosotros pensamos que ni siquiera se dan cuenta, pero una parte de ellos sí se dan cuenta. Están acostumbrados a eso. Paola, compártenos tu punto de vista acerca del sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa. Siento que el sentimiento de culpa lo único que nos hace es retroceder, porque nos ha bloqueado lo que realmente somos. Nos bloquea nuestro ser de luz, ¿sí? Inclusive, pues si tú te das cuenta, hay en una institución que se pega en el pecho y te dices, por mi culpa, ¿no? ¿De qué, no? ¿Cómo podríamos llegar a trabajar ese sentimiento de culpa, de trascenderlo? Ok, tienes que pensar realmente si esa culpa es tuya o fue impuesta por alguien. Ok, identificando que la culpa es tuya, que fue un acto que realizaste, puede ser, por ejemplo, bajo el efecto del alcohol o el efecto de la ira o el efecto de cualquier otro sentimiento que nos lleva a cometer errores o equivocaciones. Fíjate, ahí hay dos facciones interesantes, es la culpa y la responsabilidad. Ok. ¿Sí? Entonces, esa persona ha sido responsable de un acto que ha herido a otras personas y que se está hiriendo a sí mismo como a los demás, porque el hecho de que me lastimo yo, te lastimo a ti, ¿sí? Uno, porque si es una persona alcohólica que ya no se da cuenta del problema que se está generando en sí mismo. Cuando hablamos de miedo, tú dices lo enfrentamos. Yo soy luz y tengo el poder de enfrentar este ser que viene de pronto a perturbar mi tranquilidad o a dañar mi meditación o a interrumpir o a buscar generar miedo. ¿Y cómo se trasciende la parte de la culpa? ¿Cómo se trabajaría esa parte de la culpabilidad? Sí, bueno, por eso te digo, bueno, una cosa es la responsabilidad, otra la culpa. La culpa es dependiendo, tú tienes que ponerte a pensar, ¿fue mi culpa o es una culpa que está impuesta en mi ADN, en mi pensar, en mi sentir, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que yo he tomado? Y entonces hacerte responsable de tus actos para ti como para los demás. Y estoy hablando de todos los seres. Estoy hablando también de los seres árboles, de los seres animales, del ser que está frente a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trascender? Haciéndonos responsables de nuestros actos. Okay. Sin estar culpando al otro de que, ay, es que yo soy infeliz porque tú no me das la felicidad. La otra persona no tiene que darte nada, no te tiene que dar la felicidad te la das tú mismo.
Correcto. ¿Sí? Ahora, ahí también, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene alcoholismo, que llega o que es golpeador, bueno, ahí toma tu responsabilidad y deja de culpar al otro que te golpea, porque tú estás permitiendo que la otra persona haga eso contigo. Al menos que uno de plano no tenga como la suficiente, pues no sé, conciencia o discernimiento de decir, me están dañando. Pero es un proceso. Ok, creo que ahí también puede intervenir en gran manera los mismos miedos de Sí, enfrentar claro. esa situación. Uh-huh. Paola, háblanos un poco sobre la parte multidimensional del ser humano. Bueno, aquí es muy interesante, como se me ha explicado, se me ha revelado, es que nosotros venimos de la luz, de Dios, de la fuente, muchos le llaman de muchas formas, y de ahí comienza la primera, lo que llamaríamos mitosis, no separación, sino mitosis. Es que de una célula sale otra célula exactamente igual. Ok. ¿Sí? Porque si nosotros hablamos de separación, es lo que se ha hecho durante siglos, pensar que nosotros estamos separados de esa gran luz o de Dios. Y no, no es así. Somos parte de esa gran luz. ¿Sí? Entonces, de ahí salimos y es nuestra primera experiencia fuera de esa gran luz. Sin embargo, en ese momento nosotros, ya cuando estamos en esa primera mitosis, nosotros vamos generando otras mitosis, ¿sí? Para que entonces en cada dimensión, estamos hablando que es la 11, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4 y la 3, a la que nosotros estamos ahorita, 3, 4, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, nosotros tenemos que experimentar en tocar, sentir, ver, que todo sea así, ¿no? Plano, que todo sea palpable. Sin embargo, nosotros tenemos que ir recopilando nuestra esencia. Desde la tercera, cuando terminamos aquí, vamos tomando nuestra experiencia de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Sin embargo, estamos interconectadas todas a la vez. ¿Sí? Así es, sí, sí. Y en ese momento nosotros vamos arrastrando toda nuestra experiencia y vamos de regreso a la gran luz. Y eso hace que genere más luz y que genere más amor y que genere más Courage. ¿Qué es ese Courage? El Courage es la energía vital. Esto es lo que significa. Courage es la energía vital que despierta la llama de la felicidad. Eso es su significado, o sea, es el amor. Ok. Se relaciona con el amor, es la misma energía del amor. Uh-huh. Nada más que es el amor llamado con otro nombre, ¿no? Ok. Uh-huh. Bueno, ¿cómo inicias ese regreso hacia esa primera fuente? Pues yo creo que una es haciéndonos responsables de nosotros mismos, de lo que somos, ¿sí? Obviamente cuando nosotros nos hacemos responsables, nos hacemos conscientes y también eso nos ayuda a que nosotros podamos recordar nuestro camino. ¿Cómo podemos nosotros hacernos conscientes en otras dimensiones? Por ejemplo, en la dimensión del astral. Porque la verdad es que nosotros entramos a esa dimensión, pero no nos damos cuenta que estamos soñando, salvo en determinadas circunstancias, uh-huh, o cuando se hace un desdoblamiento astral consciente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aprovechar esos momentos del descanso para entrar a esas dimensiones en forma consciente, dándonos cuenta, esa o cualquier otra dimensión? Uh-huh. Bueno, en primer lugar es eso, quitando prejuicios y quitando todo eso que nos han dicho, que los sueños no sirven para nada o que los sueños son solo sueños.
O sea, los sueños no son solo sueños. Los sueños es esa otra facción de nosotros que está trabajando en ese momento, ¿sí? Aunque tú sueñes o no sueñes, o te des cuenta o no te des cuenta, estás trabajando en ese lugar, ¿sí? Por eso cuando uno tiene un problema aquí en el día a día, y de repente en la noche llegas y dices, por favor, ayúdenme, quiero resolver este problema. Te duermes tranquila, tomaste tus respiraciones y al día siguiente despiertas como que la solución está, ¿sí? Porque tu otro yo astral te está ayudando a que las cosas como que se vayan resolviendo, limpiando el camino, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo vamos a ser conscientes? Hay 1000 formas, porque es que esto es un tema demasiado amplio, ¿no? No es como llegar y decirte, bueno, ya en la noche tienes que hacer tales ejercicios y para hacer estos ejercicios y ya vas a tener un desdoblamiento. Es como que también uno tiene que tener una preparación, ¿sí? No es de una semana, no es de un día, puede ser de años, ¿sí? Y de aceptación que tú eres esa esencia, que tú eres parte de un todo. Ahí, ojo, que es lo que platicaba hace unos días. Una cosa es pertenecer a y otra cosa es ser parte de, ¿sí? ¿Podrías explicarnos la diferencia? Pertenecer a es yo pertenezco a un nombre, pertenezco a una familia, pertenezco a un grupo social, pertenezco al Facebook, pertenezco al Skype, pertenezco, ¿no? Pero ser parte de, eres parte de un todo. Okay. Y cuando tú entiendes lo que es ser parte de un todo, ya no necesitas pertenecer a nada, porque tú no le perteneces a nadie. Bueno, quisiera preguntarte en esta parte de los sueños, hay muchas personas que hemos soñado, digamos, como con extraterrestres. ¿Existe entonces la posibilidad de que haya un encuentro ahí verdaderamente? Por supuesto, es que uno está en un aula, a veces se sueña uno en un aula aprendiendo cosas de libros o que está leyendo, o sea, sobre todo te puedes dar cuenta que es un sueño lúcido cuando puedes ver exactamente las letras, lo estás leyendo, lo estás aprendiendo, sabes que es un sueño lúcido porque lo hueles, lo vives, lo sientes, ¿sí? Mencionan que, digamos, una de las primeras formas de contacto con estos seres extraterrestres es precisamente a través de los sueños. ¿Qué experiencia has tenido tú al respecto? Bueno, sí, es como te decía que he estado a lo mejor en un salón muy grande y hay muchísimas razas diferentes. He estado, inclusive no solo en sueños, sino en meditaciones. He podido entrar a lugares, no sé, había un lugar donde había un pasillo muy grande y era como un lugar donde pues te hacen como chequeos, cómo estás en tu pues en tu cuerpo físico y en tu cuerpo astral, ¿no? Pero hay ojo, ¿no? Porque hay personas que toman esto como que, ay, cuidado, que son los grises, que te están metiendo chips y que no sé qué. Uno se da cuenta, uno lo siente, lo percibe, ¿sí? Cuando alguien te está manipulando y todo eso, o cuando alguien te está queriendo hacer daño, uno lo percibe, lo siente. Dejemos de utilizar la mente racional todo el tiempo y usemos más el corazón para poder entender lo que está pasando verdaderamente. Bueno, ¿y qué pasa verdaderamente? Pues eso, que uno, por ejemplo, tiene este tipo de experiencias de amor, ¿no? De llegar a con seres que realmente te están dando un mensaje, que con seres que te están hablando de cosas de amor, que te están ayudando, que inclusive pueden ser tu familia, ¿no? Tu familia astral, o puede ser tu familia de las estrellas. O sea, es lo que te digo, es un tema muy amplio. Sin embargo, ellos mismos, tú tienes que ir preguntando, ¿sí? Porque nosotros
estamos acostumbrados a ir como borreguitos hacia donde todo el mundo va. Entonces, bueno, cuando estés ahí, pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? A lo mejor tú ya lo sabes, pero lo necesitas confirmar. ¿Sí? Ratificar, claro. ¿Mm? Paola, ¿qué experiencia nos puedes compartir tú de enseñanza de estos seres extraterrestres que hayas tenido la oportunidad de recibir? Bueno, sobre todo esto que te he hablado del ser multidimensional, que todavía no como que termino de bajar todo, necesito bajar toda la información, lo estoy escribiendo, creo que esa ha sido una experiencia muy bella. Otra es cuando me hablaron sobre el Qurash. Yo estaba un poco consternada porque decía que la palabra amor se había prostituido y se estaba utilizando para fines que no era realmente el verdadero amor. Entonces, que cómo podíamos compartir con otras personas el significado verdadero del amor, con qué otras palabras podíamos expresar el amor. Y bueno, en ese momento fue como que algo salía de mí, entré por un como túnel y me llevó hacia el espacio, y poco a poco empecé a escuchar una voz donde me decía Qurash. Pregunté, ¿me puedes repetir? Qurash. Y le dije, ¿Qurash es la palabra que tú me estás diciendo? Sí. Perfecto. ¿Qué es el Qurash? Y me dijo, el Qurash me llevó hacia esa gran luz. Me dice, el Qurash es lo que habita en esta gran energía de creación. Uh-huh. Lo mismo, el Qurash sale y se crean galaxias, con el Qurash se crean planetas, te creas tú, se crean las células, todo está hecho de eso. Bueno, en este momento el planeta está entrando en unos cambios impresionantes a nivel físico y a nivel energético. ¿Qué nos puedes tú compartir acerca de las frecuencias que están en este momento vibrando en el planeta? ¿De qué manera están afectando o qué repercusión tienen en el ser humano? Sí, bueno, el año pasado recibí un mensaje donde me decían que la frecuencia de la Tierra iba a subir. No tenía como que mucha idea sobre las frecuencias y esas cosas, ¿no? Entonces, apunté el mensaje y dije, ok, decía, necesitan protegerse a nivel energético, tienen que hacer como si fuera un huevo energético, ¿no? En una meditación y hacer estos ejercicios para protegerse, porque pues va a subir y eso puede afectar el cuerpo físico y bueno, en salud y todo eso. Entonces, bueno, tomé nota para principios del año, y eso fue el antepasado, para el año pasado me parece, y en enero subió la frecuencia de Schumann muchísimo, y entonces la gente empezó, bueno, que de esto ya muchos ya están enterados. Muchas personas lo que sí me dijeron es que iban a empezar a tener problemas de ciática, ¿no? Entonces, a principios de ese año se dio como una epidemia de nervio ciático, ¿ves? La gente, sobre todo del lado izquierdo, también del lado derecho, pero del lado izquierdo en su mayor fuerza. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo es por donde sube la energía de la Tierra, y por el lado derecho es por donde baja la energía de nosotros, ¿ves? Entonces, de igual forma, muchas personas empezaron a tener problemas de rodilla. Su problema estaba en la rodilla. ¿Por qué estaba en la rodilla? Porque seguramente tenían un problema del lado derecho, que es el lado femenino, probablemente con una persona de sexo femenino, su mamá, su abuela, sus tías, su mujer, lo que sea, y entonces tú tenías un bloqueo energético ahí, y la frecuencia de la Tierra, la energía empezó a subir, ¿sí? Es decir, no va a parar,
O sea, va a subir y va a estar chocando con ese bloqueo energético que tú tienes ahí en la cadera o lo que sea, porque estás siendo inflexible con alguno de tus, con alguna situación que tú tienes ahí, o para, inclusive, para poder aceptar ayuda o para poder aceptar que alguien se acerque a ti. Y entonces empieza uno a tener problemas del lado derecho, y la ciática fue un dolor terrible. O sea, de verdad, aquí estaba espantado un médico. Yo soy fisioterapeuta y un médico decía, es que hay epidemia de nervio ciático, se tuvieron que inyectar mucha gente con inyecciones muy fuertes para el dolor, porque no se les quitaba el dolor. Tuve la experiencia de ir a darle terapia a una señora que, hasta que empezamos a trabajar con meditación, con los ejercicios, como con cuestiones también más holísticas, entonces la señora empezó a liberar toda esa tensión y se sanó de su nervio ciático. ¿Ves? Ok, qué interesante. Sí. Paola, cuéntanos un poco sobre el canal de comunicación que tienes abierto hacia las personas que deseen ampliar todo lo que tú estás entregando. Ok, ¿aquí en las redes? Claro que sí. Sí. Bueno, el canal tengo en YouTube, se llama Paola Compartamos Luz. Así me pueden encontrar en YouTube, y en Facebook solamente como Compartamos Luz. Y bueno, ahí estamos para cualquier duda, pregunta. Bueno, en Gmail también tengo un correo que es compartamosluz@gmail.com. Ok, Paola. ¿Qué práctica le puedes sugerir a las personas en este momento para trabajar esa afectación del aumento de las frecuencias en el planeta? Bueno, sobre todo es que también tienen que subir su propia frecuencia. Digo, la recomendación por experiencia personal, no que lo tengan que hacer o no, porque cada quien, bueno, va a ir encontrando cómo subir su frecuencia, o su vibración. Mi recomendación es regresar a nuestra respiración, ser conscientes de nuestra respiración y meditar. Y tiene que ser así como comer todos los días, así también tiene que ser meditar todos los días. Hay personas que se preguntan, digamos, como las diferentes formas de meditación. ¿Tú cómo trabajas esa meditación? Bueno, en realidad yo nunca he estudiado nada relacionado a la meditación. Un día simplemente me senté, cerré los ojos, empecé a ser consciente de mi respiración, y poco a poco algo dentro de mí me iba indicando cuál era el siguiente paso que tenía que dar para lo que yo necesitaba. O sea, que hay diferencia en las meditaciones dependiendo como el propósito que estés trabajando. Exactamente. Los pasos son diferentes. Uh-huh. Paola, cuéntanos la diferencia entre conectar y contactar. Bueno, aquí las dos facciones que son diferentes entre contacto y conexión es que cuando es un contacto es cuando se da un mensaje y se aleja, ¿sí? Solo es un mensaje y adiós. Y la conexión es cuando estás constantemente ya en un intercambio de, por ejemplo, que puedes estar preguntándote algo y la respuesta te baja en inmediato. ¿Por qué? Porque ya existe una apertura de conexión. No sé si me explico. Sí, esa apertura se da mediante ¿qué elementos? En un proceso de preparación. O sea, puede ser que te dure, hay personas que a lo mejor con una semana que se estén constantemente preparando. La meditación es como que algo que ayuda muchísimo. Esa es una forma de nosotros poder abrir nuestra parte de conexión con nuestra parte interna. Y bueno, de ahí es de donde se pueden conectar, bueno, sabemos, no sé, seres de otras galaxias, de otros mundos, de multiversos. A ver, Paola, ¿qué mensaje nos quieres entregar para cerrar la entrevista? Bueno, pues
pues que estemos llenos de amor, que realmente nos tenemos que comprometer, bueno, si quieren, así, pero nos... Sí, en realidad está el libre albedrío. Bueno, que creo que nos tenemos que comprometer con mucho amor, ¿no? Pues creo que si nosotros queremos realmente cambiar lo que estamos viendo hacia afuera, hay que comenzar a cambiarlo desde adentro, dejar de culpar a los demás lo que nosotros podemos hacer, tomar la responsabilidad en nuestras manos y la felicidad en nuestro corazón personal. Y no es que seas egoísta, es que te haces responsable, te haces consciente y entonces actúas diferente. Y lo bien que te hagas tú es lo bueno y lo bien que le vas a hacer a los demás, hablando de todo. Ok. Bueno, Paola, muchas gracias por compartirnos tanto conocimiento y sobre todo pues de la vida práctica, porque se tocaron temas como muy usuales. Te agradecemos mucho la invitación a las personas que nos están escuchando para que visiten su canal, se suscriban y sigan aprovechando estas maravillosas orientaciones que nos da Paola partiendo de su experiencia directa. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, muchísimas gracias a todos los que ven la entrevista y les mando un gran abrazo lleno de luz. Gracias. Soy Marta Briceño del canal Conciencia Cósmica. Gracias por acompañarnos hasta este momento y nos vemos hasta la próxima.